Lo ponemos porque tal vez sea lo que distinga más a esta generación que otras cosas. Las pantallas. Ustedes se han dado cuenta que vivimos rodeados de pantallas, no solamente cuando vamos a ver una película, en los aeropuertos, en los bares, en los pasillos, en cualquier negocio. O sea, y como decíamos, la pantalla que nos acompaña todo el día, que son los celulares. Y luego hay un fenómeno también particular, y yo acá les recomiendo que lo miren a los que les interesa este tema. Hay una encuesta nacional sobre los consumos culturales de los adolescentes que se hizo en el Ministerio de Educación, que marca algunas cosas que nosotros un poco, y sobre todo más ustedes que están en la cotidianeidad de la escuela ya lo saben, pero que dan datos bastante interesantes acerca de esto. Primero que decíamos que esta es la primera generación que desde su infancia está en un universo mediático extremadamente diversificado, que las generaciones anteriores no lo tenían así. Desde diarios, revistas, radios, canales de televisión abiertos por cable, videojuegos, DVD, iPod, MP3, MP4, celulares de todo tipo, internet. En realidad, esta distinción entre medios nuevos y medios tradicionales para los chicos no funciona. Ellos han nacido en esto. Y estas pantallas se han naturalizado de alguna manera y forman una parte importante de su identidad. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, y tenerlo en cuenta, ya vamos a ver, porque tiene una potencialidad pedagógica sin ninguna duda. La presencia, digamos, de las pantallas en las casas también se ha privatizado, y esto hay una especialista, Roxana Morduchowicz, que ha hecho y ha trabajado en esta encuesta. El tema de que hoy en las casas, ya uno decía hace muchos años que el televisor quitaba el diálogo familiar. Bueno, hoy no hay un televisor, hay varios televisores en las casas. Y muchas veces se ha privatizado de alguna manera, y el chico en su cuarto, y acá dependerá y habrá diferencias de clases sociales, pero tiene una cantidad de pantallas en su cuarto. Desde el celular, el iPod, a veces la computadora, a veces un televisor, etc. Y lo que marcaba esta encuesta es que los padres mismos que fueron entrevistados reconocen que no están con los chicos. O sea, que esto es algo que el chico está muy solo y es una actividad que en general ellos no lo pueden acompañar. Muchas veces porque no tienen los hábitos y no están tan cercanos a las tecnologías. Y otras veces porque el chico está todo el tiempo con esto y al mismo tiempo en simultáneo. Esto también tiene un tema pedagógico importante, que es la superficialidad, de estar conectado con muchas cosas al mismo tiempo. Y sin embargo les digo que los que han estudiado esto desde el punto de vista del aprendizaje no están tan seguros de que aprendan menos. Es una forma distinta de aprender, es una forma distinta de estar simultáneamente y poder tener una atención, lo que llaman el multitask, las tareas múltiples y en simultáneo, que no está tan probado de que estos chicos aprendan menos. A lo mejor habrá menos profundidad, pero hoy por hoy hay una obsolescencia de la lectura lineal, de la del libro. En las casas hay mucho menos libros, hay mucho más pantallas, y el chico tiene una cantidad de fuentes de aprendizaje que no son solamente los libros. Por otro lado, hoy por hoy, en vez de una gran biblioteca, se tiene el ebook, donde se pueden tener todos los clásicos y se puede tener otro tipo de literatura. Sin embargo, es un error pensar que la red de Internet es solo una enorme biblioteca. Es mucho más que eso. No es una enorme biblioteca donde yo ahora accedo más rápido a los conocimientos. Es una forma distinta de aprender, donde se ponen en juego otras habilidades que uno no tenía con el libro tradicional, y a lo mejor se pierden algunas. El tema de los chicos en esta encuesta, ellos lo que valoran, y por eso la televisión les importa menos, en las redes les importa la interactividad
o sea, la ida y vuelta. Les importa la comunicación con otros y no ya con estándares prefijados. Y esto que decíamos de la simultaneidad, que, como decíamos, puede tener un valor pedagógico y es un modo distinto de comunicarse y de acceder al conocimiento. De todas maneras, todo esto tiene, por supuesto, posibilidades enormes y es un gran desafío para las generaciones que no nacimos con todo esto. O sea, que no somos nativos digitales, como dicen ahora, pero que también estamos hoy abiertos, sobre todo con los programas nacionales, Conectar Igualdad, el CEIBAL en Uruguay y otros que hay, que es el tratar de, y para mí el gran valor de esto es tratar de superar la brecha entre el chico que puede acceder y el que no puede. Para mí el tema de las netbooks es importante como símbolo de superar esa brecha. Todavía hay muchísimo camino por andar para saber cómo usarlo y cómo potenciarlo pedagógicamente. Hay posibilidades, y yo diría que a veces, y se dice mucho y se dice en la encuesta, que los docentes valoran que los chicos tengan, digamos, esta posibilidad de acceder a los medios y sobre todo las cosas que ya hacen de por sí. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el plus que tiene que poner el educador? Que de alguna manera no es solamente permitir que los chicos se desarrollen, informándose, buscando, sino tal vez enseñar otro tipo de cosas, saber qué preguntas son las que hay que hacerle a la red, saber cuál es la lógica de algunos buscadores, saber que no todo lo que existe tiene que existir en Internet, que hay otras cosas que existen, saber que hay políticas dentro de los buscadores y mirarlas más críticamente. O sea, en otras palabras, más que ser la fuente de los conocimientos, enseñar a buscar, enseñar a discernir. Hay todo un tema también de que el chico lo que ve por Internet muchas veces no distingue los hechos de las opiniones, y ese es todo un aprendizaje que se puede hacer solo desde la escuela. No hay discernimiento muchas veces sobre sitios que son más confiables que otros, eso el docente lo tiene que conocer. Y muchas veces, bueno, hay sitios indeseables donde uno no quisiera que los chicos entraran. En esto estoy hablando de temas de pornografía, temas de consumismo excesivo, hay sitios racistas, de discriminación, todos sitios que uno no quisiera. Pero para que eso no ocurra, hay que, por un lado, yo no creo mucho en la censura y en las prohibiciones, sino creo más en acompañar, en estar al lado, en estar con el chico y en darle criterios. Porque yo le puedo prohibir un día, pero el día siguiente lo va a ver en casa del amigo, si no. Entonces, más que la prohibición seca o la censura a determinados sitios, yo diría que es muy importante el dar criterios. El abrir debates, el ver qué se puede sacar de esto en forma más creativa, menos estandarizada, y para esto hay que capacitarse, para esto hay que acompañar, y por eso el chico tiene que tener una presencia grande del adulto. También el tema es que esto es para todos, ¿no? La escuela, la educación, nosotros pensamos que tiene que ser para todos y con calidad para todos. Y en este sentido, las tecnologías también abren una posibilidad. Que para todos hoy no es un todos homogéneo, es un todos, como decíamos, bastante fragmentado, que tienen puntos de partida diferentes, que tienen biografías diferentes. Entonces esas búsquedas y esa búsqueda de información, de comparaciones, de buscar distintos autores, también nos permiten las nuevas tecnologías hacer algo más personalizado. Y esto me parece que también es una potencialidad que requiere también capacitación por parte de los docentes. De alguna manera, todo esto, en ese mundo que los chicos manejan muchas veces tecnológicamente más que nosotros, lo que nosotros podemos dar son valores, son criterios y son maneras de articular esto con la cultura que traemos.
todo lo que se ha hecho en términos de la cultura acumulada, de la historia, las humanidades, las ciencias, etcétera, se tienen que ir articulando para que esto no sea una moda y sea un instrumento pedagógico más para poder enseñar y tener una enseñanza significativa. O sea, no es la moda para el videojuego, para que el chico se divierta o esté entretenido o no moleste, sino que es un instrumento más para que conozca, para que aprenda, para que valore. Y en este sentido, a veces las redes sociales son muy importantes. Hay a veces un ciberespacio cívico, y hay algunos sitios muy interesantes para preocuparse por temas de la comunidad, para preocuparse por temas que despierten la solidaridad, el compromiso en lo social, en lo político, etc. O sea que también el docente tiene que estar atento a proponer otros usos, que no sean el lúdico solamente. No estoy en contra de los juegos, pero que no sea solamente ver ese plus que debe poner el docente para que eso sea una enseñanza más significativa. Muy rápidamente, bueno, esto es lo que decíamos, los riesgos y las potencialidades estarían acá. Y muy rápidamente vamos a decir algo que ustedes ya lo conocen, que son los desencuentros, en realidad, entre la cultura escolar más tradicional, de la cual nosotros todavía cargamos con muchos hábitos, formas, distintas estructuras, y las culturas juveniles. Podríamos decir, y no lo voy a explicar mucho, que en la cultura escolar uno suponía un alumno homogéneo, el chico real, el alumno real de hoy, como decíamos, no es homogéneo. Hay una continuidad, hay una coherencia, un orden, una secuencia única, se va del primero, segundo, tercero, cuarto año, se aprueba tal número de materias, se tienen tales horarios, hay un conocimiento disciplinar, la cultura escolar está muy basada en disciplinas, muy centrada en el libro todavía, muy centrada en el libro, las estructuras de los tiempos determinados, la hora de clase, el recreo, la hora de clase, los docentes que trabajan muchas veces por horas y van de una institución a otra, relaciones jerárquicas y asimétricas, en general está la autoridad, tal vez no la autoridad siempre la ganada a través del compromiso, el mayor conocimiento, el mayor entusiasmo que se comunica a los chicos, sino simplemente porque le pusieron a alguien en ese puesto. Yo no digo que las jerarquías dadas no tengan un valor, pero hoy por hoy en estas culturas juveniles también la autoridad pedagógica hay que ganársela con comprensión, reconocimiento, respeto al otro, etc. Y hay un extrañamiento entre el adentro y el afuera. En general, Tenti Fanfani, que ha estudiado mucho este tema de los conflictos entre las culturas, nos dice que la escuela tradicional era casi un templo del saber, un lugar sagrado, donde todo lo que el chico traía de la casa, de la cultura popular, de afuera, tenía que quedar muy afuera y tenía un valor muy inferior a lo que recibía ahí adentro. Y ahí adentro había que homogeneizar, desde el delantal blanco de Sarmiento hasta los uniformes de los colegios nuestros. Había que hacer de los chicos todo, y lo que traía no era demasiado valioso. Hoy diría que con estas características de las culturas juveniles hay que tratar de cambiar un poco las actitudes. Nosotros tenemos culturas, como decíamos, diversas, fragmentadas, mucho más inestables, conectadas mucho más a estas redes sociales buscando un apoyo afectivo muchas veces. Yo no sé si los que están en Facebook ven qué fuerza emocional que tiene Facebook muchas veces. Y cómo hay cosas que a lo mejor no se dicen al compañero, no se dicen en el aula, no se dicen a los padres, y muchas veces se dicen en Facebook. Bueno, ese es otro de los riesgos, ¿no? Enseñar, entre otras cosas, la privacidad a los chicos. Eso es algo de los adultos. Pero también estas redes producen una necesidad de relaciones más cercanas, más simétricas, menos distantes, donde el profesor no tiene autoridad solo porque se sienta delante, sino por lo que sabe, por cómo lo comunica, por cómo empatiza, y todo eso tiene, digamos, una exigencia mayor.
de cambiar los vínculos y de cambiar las actitudes y las representaciones para muchos. Hoy el chico no tiene barreras entre el adentro y el afuera. Muchas veces las estéticas de afuera entran adentro, muchas veces el celular está conectado con el afuera y el adentro. O sea, hoy por hoy hay que buscar escuelas también más porosas, más involucradas con las comunidades y con el afuera, digamos. Esto produce, como sabemos, algunos modos problemáticos. No hay un único, la escuela no es el único lugar legitimado del saber. Hoy hay maneras de buscar el conocimiento en muchos lados, virtuales muchos. Hay nuevos modos de sentir y aprender, como veíamos a través de lo que veníamos diciendo de los chicos y de los niños y de los adolescentes. Hay diversas estéticas, diversas maneras de concebir el derecho a vestirse de determinada manera, o usar el arito así, o todo lo demás. Produce una tensión con nuestra imagen de la escuela como el lugar sagrado del saber, todo homogéneo y todo igual. Y hay diferentes perspectivas. Hay una investigación última de Pedro Núñez, un investigador que con entrevistas en profundidad, cualitativas a chicos, les preguntaba sobre nociones que tienen que ver con el respeto, con el reconocimiento, con la autoridad, y hacía una comparación con las visiones de los adultos. Y no hay duda que hay un cambio grande. El chico respeta, digamos, al que sabe, pero también al que lo comprende y lo respeta a él. Y salen algunas otras cosas interesantes acerca de la necesidad de ser reconocido en sus diferencias y a quién él le da autoridad, y generalmente le da autoridad a aquel que lo comprende más, que lo conoce más. Con un fuerte contenido, no es que la escuela es solamente un lugar para el conocimiento, sino que los chicos le dan mucha importancia que la escuela es un lugar para el encuentro personal, tanto con el docente o con el adulto como con el compañero. Es un lugar donde uno se encuentra con amigos, es un lugar donde se comparte, es un lugar donde se debe participar, se debe involucrar, y todo esto crea comunidades distintas y crea un difícil proceso de reacomodamiento de la institución escolar, que está mucho más hecho que nosotros queramos o tengamos la intención de hacer experiencias muy fuertes, digamos, para hacer de la escuela un lugar de encuentro. Todavía tenemos la rémora de instituciones de fines del siglo pasado, muy estructuradas, como decíamos, muy jerárquicas, etc. Bueno, para decirlo resumidamente y darles un poquito de tiempo a ustedes, tal vez uno de los cambios más importantes sea el cambio de la mirada del déficit a la mirada del reconocimiento. Lamentablemente las últimas investigaciones, hay unas que hizo Tenti Fanfani, creo que en el 2012, en varios países de América Latina, dicen que los docentes, y esto va para todas las edades, tienen una imagen bastante pesimista de los chicos. Tienen una mirada mucho más desde lo que no traen que desde las potencialidades o desde lo que traen. Y esto lo dice Tenti también en su investigación, lo termina diciendo, esto evidentemente genera un quiebre en el vínculo pedagógico importante. Yo la verdad que para respetar a alguien necesito que me conozca, que me respete, que vea mis potencialidades y sobre todo que me enseñe desde el punto de partida que yo traigo. Porque si nosotros seguimos pensando en el alumno ideal, entre comillas, que fuimos nosotros o que fueron las generaciones anteriores, este chico es evidentemente distinto, estos chicos son distintos. Y todo eso exige mirarlo de otra manera, o sea, cambiar esta mirada. De la imposición de que porque siempre fue así, o porque está prescripto, o porque lo dice el reglamento, etc., pasar a la verdadera autoridad pedagógica, que se basa en el saber, en el conocimiento, en la comprensión, en el reconocimiento del otro, y en esta actitud de seguir aprendiendo. Eso lo vamos a ver en un textito que si tengo tiempo se los leo de Bergoglio, del Papa Francisco,
en que habla de esta actitud del docente que no lo tiene todo listo, todo ya, con todas las respuestas, sino que también sigue en una actitud de aprendizaje y de seguir creciendo. Del aislamiento de la escuela, ya que no sea, digamos, el templo sagrado del saber, sino que esté mucho más involucrado con su comunidad, con todos los actores de la comunidad educativa, dando espacios de participación, de expresión, y tal vez algo que una pensadora, Cecilia Braslavsky, decía siempre, que el siglo XX no resolvió bien el tema entre lo intelectual y lo emocional, que la escuela era solo para transmitir ideas y lo intelectual. Y hoy habría que tratar de hacer una síntesis para que los chicos puedan hacer su proyecto de vida, que no es solo con ideas, sino también con convicciones, con valores, con sentimientos, con emoción. Y eso es algo que también en la formación docente habría que revisarlo. De instituciones selectivas, acá la primaria, en general en América Latina, la básica tuvo una vocación de universalidad, aunque no todos fueron y no llegó a todos, pero había una política de que la primaria era para todos. En cambio, la secundaria nació con un sello muy selectivo. Era al principio para preparar para la universidad a gente que venía de determinada clase social y para que fueran los dirigentes. Luego, para los funcionarios, digamos, algunos funcionarios públicos, pero siempre con un criterio de que no era la escuela para todos, que no era para el pueblo, que no era para dar. Hoy las cosas han cambiado, pero a veces las instituciones no han cambiado tanto. Entonces, pasar, digamos, de instituciones selectivas a instituciones inclusivas es importante. Inclusivas en el sentido que yo decía antes, no dejándolos entrar y dejando todo igual, sino inclusivas, tratando de ver cuál es el punto de partida que lleva el chico, qué es lo que trae y desde ahí construir. Y de esta inclusión excluyente, pasar, digamos, no solamente tenerlos adentro, a una enseñanza significativa, que parta de lo que el chico sabe, de lo que el chico trae, y hacerlo crecer y no solamente pensar que somos inclusivos porque lo tenemos adentro, sino tratar de trabajar el tema de las nuevas culturas, el tema de las culturas, de las culturas mediáticas, y el tema a veces de la baja autoestima y de las bajas preparaciones que llegan a nuestras aulas, pero bueno, es como que el desafío está allí. ¿Qué orientaciones se desprenden del mensaje de Francisco? Yo tenía pensado algo un poquito más largo, pero lo dejo que lo lean porque están con su deck. Pero yo tengo una idea, que es que el documento de la quinta conferencia de Aparecida de los obispos latinoamericanos no se trabajó suficientemente en las escuelas. Y ahí hay en realidad algo muy rico para trabajar, que ahora no nos da mucho tiempo, se los menciono solamente. De Aparecida sale algo del método y el clima de la institución para una pedagogía del encuentro. Yo tengo un artículo de Corsude que lo pueden mirar. La opción preferencial por los excluidos y por los pobres, o sea, esto tiene que ver con la selectividad. Mirar la escuela más desde las periferias existenciales de los chicos que son nuevos y porque no son los alumnos tradicionales que antes iban a la escuela, y tratar de ver cómo saltar esa brecha y cómo hacernos más porosos, más comprensivos, más flexibles. Para esto se necesitan cambios en las estructuras y el currículum, el tratar de ver quiénes son y cómo son estos nuevos sujetos que hoy están en las aulas y tratar de hacer que no se produzca ni la repitencia ni la deserción, que son las lacras más fuertes que están ocurriendo con los sectores más desfavorecidos. Y en esto el papel de la educación superior y sobre todo de los profesorados. Yo creo que acá, digamos, hay que hacer un cambio muy importante para que los docentes puedan estar preparados para esto.